En los próximos 12 meses podríamos tener una de las mejores oportunidades para invertir en criptomonedas que hayamos tenido nunca, ya que en mi opinión ahora mismo nos encontramos en un momento único en el escenario macroeconómico y en las condiciones financieras globales. Este tipo de puntos de inflexión en el escenario macroeconómico no se dan todos los días, de hecho sucede muy raramente, una o dos veces cada varios años, y es por esta razón por las que en este vídeo me gustaría repasar las razones por las que los próximos meses podrían ser muy alcistas en los activos de riesgo. Bien, me gustaría empezar con la liquidez, el cual es el motor de los mercados por excelencia. Y en términos simples, la liquidez no es más que la cantidad de dinero disponible para invertir en el sistema financiero. Es decir, cuanta más liquidez hay, más fácil es conseguir financiación, más apetito hay por activos de riesgo, ya que esto suele coincidir con periodos de tiempo en los que aumenta mucho la actividad económica y como consecuencia de esto, más suben las acciones, el Bitcoin, etc. Esto es muy importante porque, como ya comentamos en otros vídeos, la liquidez global es el motor principal que mueve los activos de riesgo como acciones o Bitcoin y típicamente estos van a seguir a la liquidez global con entre 1 y 3 meses de retraso. Como podemos ver en esta gráfica, la liquidez global ha roto ya el rango de acumulación en el que se encontraba y actualmente se encuentra haciendo nuevos máximos, por lo que si esto continúa así, es muy probable que Bitcoin continúe su tendencia alcista siguiendo la misma dirección de la liquidez global. Este incremento reciente que hemos tenido en la liquidez global se debe principalmente a que el dólar, como podemos ver en esta gráfica, ha venido cayendo con bastante fuerza desde básicamente principios del 2025 y esto automáticamente hace que la liquidez global suba, ya que tenemos que recordar que hay muchos países que tienen su deuda en dólares y por lo tanto cuando el dólar baja les cuesta menos pagar estas deudas en sus divisas locales. Y además de esto, más del 50% del comercio global está denominado en dólares, por lo que cuando el dólar se debilita esto hace que se necesite menos dinero, es decir, menos dólares, para hacer transacciones globales. La conclusión de esto es que cuando el dólar se hace más barato, esto libera liquidez. Es decir, queda más dinero disponible que puede ponerse a trabajar en los mercados financieros. En resumen, un dólar débil alivia presión financiera en el mundo y eso puede hacer subir los precios de los activos. Si miramos ahora lo que está pasando de cara a la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, por ejemplo, la Reserva Federal, podemos ver que la Fed, aunque técnicamente sigue con su política de quantitative tightening, es decir, sigue reduciendo su balance y sacando dinero del sistema, en la práctica ha estado inyectando dinero a los sistemas financieros, lo cual ha causado que la liquidez neta se mantenga prácticamente plana, como podemos ver en esta gráfica. Es más, desde inicios del 2023 se han movido más de 2 billones de dólares desde el mecanismo de reverse repo hacia el sistema bancario. Y bueno, billones sería en castellano, en inglés sería trillones. Y además de esto, desde enero del 2025 ha habido una subida neta de la liquidez de unos 470 billones de dólares, que ha salido principalmente desde la cuenta de ahorros del Tesoro, es decir, desde la Treasury General Account. Por lo que, aunque oficialmente la Fed ha estado reduciendo su balance, en la práctica podemos ver que ha estado inyectando una gran cantidad de liquidez en la economía y esto tiende a ser muy positivo para los activos de riesgo en el mediano plazo. Si miramos ahora lo que está pasando con el Banco Central de China, en diciembre del 2024 China cambió su postura monetaria oficial de prudente a moderadamente laxa, lo cual significa que comenzó a estimular su economía activamente. Desde entonces, como podemos ver en esta gráfica, se han inyectado más de 8 billones de yuanes, el equivalente a $1 trillón, en sus mercados financieros. Este estímulo es importante porque China representa una gran parte de la economía mundial. En 2024 no podían estimular mucho porque el dólar estaba fuerte y China no quería debilitar su moneda. Sin embargo, ahora que el dólar está débil, China puede estimular sin miedo de valor el yuan. Y por lo tanto, un mayor estímulo en China se traduce en un mejor panorama para la economía global y por lo tanto también para los activos de riesgo como Bitcoin. Por último, si miramos lo que está pasando con la liquidez privada, podemos ver que los bancos están prestando dinero al ritmo más alto desde principios del 2023. Es decir, los bancos en Estados Unidos, en este caso, también están contribuyendo al aumento de la liquidez global a través de la creación de crédito. Por lo que la conclusión es que estamos teniendo una gran cantidad de señales positivas en lo macroeconómico. Es decir, el dólar está más débil, lo cual se traduce en más liquidez global. El M2 está subiendo, lo cual anticipa subidas en acciones y Bitcoin con unos 3 meses de retraso. Y China está estimulando su economía. Además, los bancos también están prestando más, por lo que el entorno a mediano plazo parece favorable para activos de riesgo como acciones y Bitcoin. Por otro lado, si le echamos un vistazo a qué parte del ciclo económico nos encontramos, por ejemplo a través del PMI manufacturero del ISM, el cual es un indicador que nos muestra la actividad del sector manufacturero en la economía de Estados Unidos en este caso,
podemos ver que todavía estamos en una fase de contracción económica. Es decir, en este indicador, una lectura por debajo de los 50 puntos indica contracción económica, mientras que por encima de los 50 puntos indica expansión de la economía. Y como podemos ver, este indicador ha estado por debajo de 50 puntos durante la mayor parte del tiempo desde mediados del 2023, lo cual indica contracción en la actividad manufacturera. Y típicamente necesitamos estar en una fase de expansión económica para tener la tan esperada altcoin season, es decir, aquel periodo de tiempo en el que obtenemos los mayores rendimientos en las criptomonedas. Sin embargo, lo interesante aquí es que si utilizamos otros indicadores de actividad económica para tener una idea general de en qué parte del ciclo económico nos encontramos, el escenario es un poco diferente. Por ejemplo, si utilizamos otro indicador, el llamado Global Economy Index, el cual está basado en medidas de mercado como por ejemplo el precio de las materias primas, los costes de transporte marítimo o la fuerza del dólar, este indicador sugiere que ya hemos pasado por un ciclo económico completo entre finales del 2022 y principios del 2025, solo que este ciclo habría sido mucho más corto y mucho menos volátil de lo normal, y que ahora podríamos estar empezando ya un ciclo nuevo. Esto es muy importante ya que, como dijimos antes, históricamente necesitamos que la economía esté en una fase de expansión para tener una altcoin season, es decir, aquel periodo de tiempo en el que se producen los mayores rendimientos de los activos de riesgo, y en el que las altcoins pueden darnos rendimientos de 10, 20 o incluso 50x. Y por lo tanto, si este indicador, es decir, el Global Economy Index, está en plena recuperación, esto sugiere que la economía global estaría saliendo ya de su fase más débil, que nos dirigimos a una nueva fase de expansión y por lo tanto esto tiende a ser muy positivo para los activos de riesgo como acciones estadounidenses, como por ejemplo aquellas contenidas en el S&P 500 o Bitcoin y otras criptomonedas. Y por lo tanto esto implica un entorno positivo de crecimiento y rendimiento para activos de riesgo durante los próximos 12-18 meses. Además, durante los últimos meses hemos presenciado un cambio radical en lo que se esperaba de la administración Trump respecto a su manejo económico. Es decir, hemos pasado del Dodge, el cual se centraba en recortes agresivos de gasto público, reducir drásticamente el déficit fiscal y, en resumen, austeridad fiscal, y sin embargo ahora el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo contrario. Es decir, el gobierno sigue gastando grandes cantidades de dinero, el déficit fiscal se mantiene elevado, alrededor del 6-7% del PIB, y por lo tanto esto, desde el punto de vista del mercado, es positivo para los activos de riesgo, porque más gasto equivale a más dinero circulando, lo cual equivale a más consumo, lo cual equivale a más crecimiento y lo cual se traduce en más ganancias para las empresas. Por lo que en este entorno de crecimiento económico, que además también muy probablemente va a venir acompañado de un aumento de la inflación, los inversores suelen moverse de los activos de renta fija, como por ejemplo los bonos del Estado, que a duras penas van a poder superar la inflación, e invertir en activos de renta variable en busca de mayores rendimientos, como por ejemplo acciones tecnológicas o Bitcoin. Y además simplemente decir que es muy difícil caer en recesión cuando el gobierno simplemente está inyectando continuamente tanto dinero en la economía. Bien, el dólar como indicador adelantado de la economía, esto es lo mismo que vimos antes. Cuando el dólar se debilita, esto estimula la economía y por lo tanto los datos económicos suelen mejorar unos meses después. Y en este caso, como el dólar ha caído bastante desde comienzos del 2025, eso anticipa una mejora de las condiciones económicas en los próximos meses si la relación se mantiene. De hecho, como podemos ver en esta gráfica, varios indicadores sugieren que la economía está entrando en una nueva etapa de crecimiento cíclico después de caer hasta niveles mínimos en abril del 2025 a consecuencia del Día de la Liberación y el anuncio de los aranceles de Trump. Y además de todo esto, también tenemos que las expectativas de una posible recesión, como podemos ver en esta gráfica, se han reducido drásticamente también desde abril del 2025, cuando Trump anunció la puesta en marcha de los aranceles. Además de esto, también existe la posibilidad de que la Fed podría estar abandonando en silencio su meta de llevar la inflación al 2%, priorizando en este caso el crecimiento y la estabilidad financiera. Esto plantea la posibilidad de que en el futuro la inflación podría seguir por encima del 2% o incluso podría subir un poco más, pero con así la Fed baje los tipos de interés, lo cual, como dijimos antes, supondría un escenario muy favorable para los activos de riesgo, como por ejemplo acciones, Bitcoin, oro, etc. Es decir, un escenario muy similar al que vimos en la segunda mitad del 2024, en el cual la inflación se mantuvo moderadamente alta, pero aún así la Fed empezó a reducir los tipos de interés y el mercado bursátil comenzó un nuevo rally alcista. Además de esto, y para ir acabando, la mayor parte de las estadísticas de posicionamiento muestran que mucho del dinero institucional está todavía esperando para ser invertido. Es decir, que los grandes fondos, aseguradoras, gestoras y otros inversores profesionales no están plenamente invertidos. Han perdido el rebote que tuvimos en abril y siguen infraexpuestos a la renta variable, como por ejemplo el S&P 500 o Bitcoin. Esto tiene dos implicaciones muy importantes. En primer lugar, significa que hay mucho capital esperando por entrar, lo cual podría alimentar nuevas subidas,
Y en segundo lugar, que si hay una corrección, es probable que se convierta en una oportunidad de compra en vez de en una señal de pánico. Además de esto, como podemos ver, los indicadores de sentimiento todavía tienen mucho potencial alcista, ya que en abril cayeron hasta niveles muy pesimistas. Esto aumenta las probabilidades de que el mercado siga subiendo con fuerza, o que haya más presión compradora si llegamos a ver una corrección en los activos de riesgo. Es decir, que aunque el sentimiento en el mercado se ha recuperado, todavía estamos lejos de los niveles en los que los inversores están tan confiados que ya no valoran los riesgos. Y esto es importante porque cuando el sentimiento es demasiado positivo, puede anticipar una corrección. Pero si todavía tenemos margen para mejorar, como es el caso actual, el mercado tiene espacio para seguir subiendo. Y en resumen, todo este conjunto de datos sugiere que el mercado no está en zona de euforia ni cerca de burbuja, y que todavía queda mucho margen para que los grandes jugadores aumenten exposición al riesgo y que el entorno siga siendo favorable para nuevas subidas, incluso si hay retrocesos técnicos en el corto plazo. Además, si los precios retroceden un poco, eso podría acelerar la entrada de ese capital institucional rezagado que vimos antes, impulsando más el rebote. Por lo tanto, el resumen de este vídeo es que este es un buen momento para asumir riesgo. Es decir, en primer lugar tenemos la liquidez favorable, el sistema financiero está bien abastecido de dinero, como vimos antes, y esto facilita la inversión en activos de riesgo. En segundo lugar, tenemos que el ciclo económico parece que ya está repuntando, como nos muestra, por ejemplo, algunos indicadores como el Global Economy Index, el cual apunta a un rebote en la actividad económica global, lo cual suele anticipar rendimientos positivos en activos de riesgo. Y por último, también tenemos que los inversores más tradicionales, aquellos que típicamente encontramos en Wall Street, también parece que ya han empezado a asumir más riesgo. Y esto lo podemos ver de forma clara con el ETF de ARK Innovation, el cual está constituido por aquellas acciones más especulativas. Y como podemos ver, este índice, este ETF, acaba de superar convincentemente el S&P 500 y actualmente se encuentra en un máximo histórico con respecto al S&P 500, lo cual sugiere que los inversores de Wall Street han empezado ya a asumir más riesgo, es decir, han empezado a dejar de lado aquellas acciones con una market cap más grande, como por ejemplo aquellas contenidas en el S&P 500, por ejemplo Tesla, Amazon, y han empezado a invertir en acciones más pequeñas y más especulativas, como por ejemplo aquellas acciones tecnológicas que son las que están constituidas en este ETF. Y por lo tanto, podríamos esperar un comportamiento muy similar en el mundo de las criptomonedas, donde los inversores empiezan a dejar de lado Bitcoin y empiezan a invertir en altcoins con una market cap más pequeña, más especulativa, y por lo tanto esto podría llevarnos a la tan esperada altcoin season, aquel momento en el cual las altcoins superan con mucho el rendimiento de Bitcoin. Y bien, a pesar de todos estos escenarios tan positivos, sí que es verdad que existen algunos riesgos que vale la pena tener en cuenta, sobre todo en el corto plazo, y el primero de ellos es que algunos indicadores técnicos ya empiezan a apuntar a condiciones de sobrecompra. Es decir, recordemos que acabamos de tener un rally bastante importante, tanto en acciones del S&P 500 como en Bitcoin, desde los mínimos que tuvimos en abril, y sí que es verdad que ya desde el punto de vista técnico no sería descabellado pensar que el mercado podría tomarse un respiro y consolidar durante un tiempo antes de continuar el desarrollo alcista. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que los meses de verano, los meses de julio y agosto, suelen ser meses que se caracterizan por un menor volumen de negociación, una mayor volatilidad aleatoria y que por lo tanto suele ser más difícil prever los movimientos que tendrán lugar durante estos meses. Sin embargo, pese a estas señales de advertencia en el corto plazo, el escenario en el largo plazo es muy positivo para los activos de riesgo, como acabamos de ver en este vídeo, y por lo tanto para aquellas personas que no estén expuestas al mercado, pues en mi opinión este no sería un buen momento para comprar activos de riesgo, ya que como acabamos de ver en el vídeo, las condiciones macroeconómicas parecen estar alineándose de forma muy positiva, de forma que los próximos 12 meses podrían ser muy positivos para los activos de riesgo. Y bueno, por aquí ya nada más, lo voy a dejar aquí y nos vemos en un próximo vídeo.